Tal vez no te falta nadie. Tal vez te sobra necesidad. No es amor lo que te inquieta cuando miras el teléfono esperando una respuesta. Es dependencia. Es la sensación de que tu existencia necesita confirmarse afuera. Te enseñaron a llamarlo conexión, pero hay una diferencia silenciosa. Lo que depende se agota. Lo que es permanece. Existe una soledad que desgasta y existe un silencio que ordena. Este no es un mensaje para aislarte del mundo, sino para dejar de usarlo como muleta, porque mientras necesites que algo te complete, vivirás negociando tu paz. Respira. Observa sin prisa. Hubo un hombre que caminaba con una vasija en las manos. La ofrecía a todos sin decir palabra. Siempre pedía. A veces recibía afecto, otras atención, otras promesas. Nada era suficiente. Cuanto más acumulaba, más vacío se sentía. Un día alguien le dijo: no está vacía, está llena de lo que esperas. No lo entendió de inmediato, pero algo se dio. Soltó la vasija y por primera vez sintió descanso. Hay un cansancio que no viene del esfuerzo, sino de la exigencia interna constante, de necesitar ser visto, aprobado, elegido, de convertir cada relación en una prueba, de vivir esperando que algo o alguien calme lo que no has aprendido a sostener. Ese cansancio no hace ruido, se instala, se repite en pensamientos circulares antes de dormir, se disfraza de ansiedad, se alimenta de expectativas. Te enseñaron que la felicidad está afuera, que alguien llegará a completar lo que falta, y así, sin darte cuenta, convertiste al otro en medicina, pero toda medicina en exceso se vuelve dependencia. A eso se le llama apego, no el evidente, el sutil, el que parece cuidado pero nace del miedo, el que dice te amo pero teme perder, el que dice te necesito y lo confunde con profundidad. Cuando necesitas demasiado, empiezas a negociar contigo mismo, te ajustas, te reduces, te moldeas para no perder, y ahí nace una prisión que no se ve, la de las expectativas. No hay problema en querer compañía, es humano. El problema empieza cuando crees que sin ella no eres suficiente, cuando tu valor depende de cómo te miran. El sufrimiento no nace de perder, nace de creer que algo te pertenece. Nada permanece, ni las personas, ni los estados, ni los momentos. Todo cambia, pero la mente insiste en fijar lo que es móvil, y en ese intento se rompe. Mira con honestidad. Muchas veces no duele lo que pasó, sino lo que esperabas que pasara. No es la realidad, es tu resistencia a ella. La vida no promete estabilidad. Fluye, como el agua. No pregunta si estás listo. No se detiene a complacer tu idea de cómo deberían ser las cosas. Solo el ser humano exige permanencia en lo que es transitorio. Quiere garantías en lo incierto. Quiere control en lo vivo, y cuando no lo consigue, sufre. Pero no es la vida la que hiere, es la expectativa. La necesidad pesa, incluso cuando no se expresa. Se siente, es una demanda silenciosa. Quédate, no cambies. Hazme sentir seguro. Eso cansa, no por falta de amor, por naturaleza. Nadie puede llenar un espacio que no tiene fondo. El amor no nace de la carencia, nace de la suficiencia, de alguien que no pide ser completado, sino que comparte lo que ya es. Pero antes de eso, hay que atravesar el vacío. Y aquí está lo que se evita. El vacío no es el problema. El rechazo al vacío sí. Te enseñaron a llenarlo todo. El silencio, el tiempo, el espacio. Nunca a quedarte, nunca a habitarte. Por eso cuando no hay estímulo, aparece inquietud. No porque estés solo, sino porque no sabes estar contigo. Eso no es soledad, es falta de práctica. La mente huye, con ruido, con pantallas, con distracciones. Todo sirve para no escuchar, pero cuando el ruido cae, algo aparece. No estás incompleto, estás desacostumbrado a tu propia presencia. La mente que necesita vive en el futuro, en el cuándo. Cuando llegue, cuando cambie, cuando suceda. Pero la vida no ocurre ahí, ocurre ahora. Y el ahora no exige nada, solo está. Ahí empieza todo. Y sin embargo, la mente insiste en escapar de ese ahora, porque en el presente no hay promesas, no hay garantías, no hay historia que sostenga la identidad que has construido. En el ahora
No eres lo que fuiste ni lo que esperas ser. Solo eres. Y eso, para una mente acostumbrada a definirse por lo externo, resulta incómodo. Por eso corres hacia planes, hacia personas, hacia distracciones. No por ambición, sino por incomodidad. Porque detenerte implica verte sin adornos, pero lo que evitas no desaparece. Se acumula. Cada vez que huyes de ti, refuerzas la idea de que hay algo en ti que no es suficiente. Y esa creencia, repetida en silencio, termina dirigiendo tu vida. El Lao Tse hablaba de la no forzación, de actuar sin imponer, de permitir que la vida se despliegue sin intentar dominarla, no como resignación, sino como comprensión profunda. El agua no lucha por su forma, se adapta, no resiste la piedra, la rodea, no se aferra a un lugar, fluye. Y en esa aparente suavidad, transforma todo. El ser humano hace lo contrario, se endurece, se aferra, se define por lo que posee, por lo que otros piensan, por lo que teme perder, y así se fragmenta, porque vivir desde la necesidad es vivir dividido. Una parte de ti está aquí, pero otra siempre está buscando algo más. La plenitud no llega cuando todo encaja, llega cuando dejas de exigir que encaje, cuando comprendes que no necesitas controlar cada resultado para estar en paz. Eso no significa indiferencia, significa libertad. Libertad para relacionarte sin miedo constante, para amar sin convertir al otro en salvación, para estar sin depender. Ahí es donde algo cambia. Dejas de pedir, empiezas a ofrecer, pero no desde el esfuerzo, sino desde la naturalidad, como la flor que no intenta convencer a nadie de su valor, simplemente florece, y quien pasa, si está atento, la aprecia. No necesita perseguir. Así es la vida cuando dejas de cargar la vasija. Ya no te acercas a otros con una carencia que exige ser llenada. Te acercas con presencia, y eso transforma todo. Porque la presencia no pesa, no exige, no condiciona, permite. Y en ese espacio las relaciones dejan de ser transacciones, dejan de ser intercambios de seguridad, de validación, de miedo compartido. Se vuelven encuentros, sin contratos invisibles, sin deudas emocionales, sin esa tensión constante de tener que sostener o ser sostenido. Esto no significa que no habrá dolor. La vida sigue siendo cambio. Las personas llegan y se van. Los ciclos se abren y se cierran, pero el dolor deja de ser sufrimiento prolongado, porque ya no se apoya en la resistencia. Sientes, atraviesas, sueltas, sin construir historias innecesarias, sin convertir cada pérdida en una confirmación de carencia. Ahí aparece algo que no depende de nada externo. Calma. No una calma superficial, no la ausencia de problemas, sino una estabilidad interna que no se rompe con cada movimiento del mundo. Esa calma no se consigue acumulando experiencias, ni relaciones, ni logros. Se revela cuando dejas de escapar, cuando te sientas contigo sin urgencia, cuando dejas de llenar cada espacio vacío y permites que el vacío te enseñe. Porque el vacío no es un error, es espacio. Espacio donde puede surgir algo real, pero si lo llenas constantemente, nunca lo descubres. El Zhuangzi decía que la utilidad de una vasija no está en su forma, sino en su vacío. Es ese espacio el que permite que algo exista dentro. Lo mismo ocurre contigo. Tu valor no está en lo que acumulas, sino en el espacio que puedes sostener sin ansiedad, en tu capacidad de no reaccionar automáticamente, de no necesitar llenar cada silencio, de no buscar confirmación constante. Ahí madura la mente, ahí se aquieta, y en esa quietud empiezas a ver con claridad que no necesitas tanto como pensabas, que muchas de tus urgencias eran hábitos, que gran parte de tu sufrimiento venía de intentar asegurar lo que nunca fue seguro, y entonces algo se simplifica. Sigues relacionándote, sigues sintiendo, sigues viviendo, pero ya no desde la carencia, desde la elección. Eliges estar, no porque lo necesites, sino porque lo quieres. Eliges amar, no para llenar un vacío, sino para compartir. Eliges quedarte, no por miedo a no encontrar algo mejor, sino porque ahí hay verdad, y también puedes irte, sin drama innecesario, sin sentir que pierdes una parte de ti, porque ya no estás dividido. Cuando llegas a ese punto,
la vida deja de ser una lucha constante por encajar, se vuelve un proceso natural, fluido, como siempre fue. Pero ahora puedes verlo, ahora puedes vivirlo, sin cargar, sin exigir, sin pedirle al mundo que te dé lo que ya eres.